Hoy vamos a recordar lo que pasó el día más importante de toda la historia. Tan importante fue que Dios quiso asegurarse de que todos supiéramos lo que había pasado. Así que lo dejó escrito en 4 de los libros de la Biblia, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, los evangelios. ¿Sabes cuándo fue? No, no fue un cumpleaños, ni tampoco una gran fiesta. Es más, los discípulos del Señor Jesús estaban tristes y turbados, porque hacía tan solo 3 días que el Señor había muerto clavado en una cruz. Era un domingo. Algunas mujeres se levantaron bien temprano a la mañana. Iban a ir a ungir el cuerpo del Señor. Pero tenían un problema. Sabían que afuera de la tumba había soldados vigilando la puerta. Y bueno, puerta es una forma de decir, porque en realidad estaba cerrada con una piedra enorme. Mientras iban caminando pensaban, ellas no tenían fuerzas para mover una piedra tan grande. ¿Quién las ayudaría? ¿Quién podría mover la piedra por ellas? ¡Qué sorpresa se llevaron! Cuando al llegar vieron que la piedra había sido movida. La tumba estaba abierta. ¿Qué habría pasado? Con mucho miedo entraron y se encontraron con un varón vestido con una larga ropa blanca y que brillaba tanto como un relámpago. Era un ángel de Dios. Él había movido la piedra y los soldados se habían quedado como muertos de miedo. Si unos soldados tan valientes tuvieron tanto miedo, imagínense cómo estarían estas mujeres. No teman ustedes, les dijo el ángel, porque yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan rápido, díganles a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que se encontrará con ellos en Galilea. ¡Qué alegría! El ángel les había dicho que su Señor había resucitado, estaba vivo. Salieron corriendo a contarles a sus amigos, y mientras iban, a que no saben quién les salió al encuentro. El mismo Señor Jesús, que las saludó. Ellas estaban tan felices que le abrazaron los pies y lo adoraron, aunque todavía tenían un poquito de miedo. El Señor Jesús, conociendo sus temores, les dijo: No teman, vayan, cuéntenles la noticia a mis hermanos para que partan a Galilea y allí me verán. Seguramente ellas tendrían ganas de quedarse más tiempo con su amado Señor, pero tenían algo muy importante para hacer: contarles a sus amigos las noticias. Así que obedecieron y se fueron, creyendo en lo que Jesús les había dicho, que se verían en Galilea. Pero, ¿saben qué más nos cuenta la palabra de Dios? Que los discípulos no les creyeron y pensaban que ellas estaban locas. Como les dije antes, Dios quería que todos supiéramos esta noticia, que el Señor Jesús resucitó y que venció a la muerte y al pecado. Y como conocía los corazones de sus discípulos y los nuestros, que nos cuesta creer y entender las cosas de Dios, dejó muchos más testigos además de estas mujeres. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que ve algo y se lo cuenta a los demás. Sí, hubo más personas que vieron al Señor Jesús resucitado. La Biblia nos cuenta que, por ejemplo,
se les apareció también a los discípulos y los tranquilizó porque estaban todavía tristes y asustados. Les explicó algo que ellos, en todo el tiempo que pasaron con él, no habían entendido, que era necesario que muriera y resucitara, y que se cumpliesen todas las cosas que Dios, por medio de los profetas, había dicho de él. Lucas, en el capítulo 24, versículo 45, nos dice: Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Recién cuando el Señor, que es Dios, les abrió el sentido, pudieron entender y creer todas estas cosas, y se convirtieron en sus testigos. Ustedes y yo también podemos y debemos ser sus testigos. ¿Cómo? Pidiéndole que nos abra los ojos espirituales, que nos ayude a creer y a entender su palabra, y así poder contarles a otros que el Señor Jesús está vivo, murió cargando nuestros pecados en la cruz, resucitó y venció a la muerte. Y gracias a eso, todos los que creemos esto, podemos ser salvos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque el Señor Jesús resucitó y me salvó. Te pido que me ayudes a entender y creer tu palabra y a contársela a otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.